Des del judici del procés exposaran les seves conclusions definitives davant del tribunal. Hauran de replicar els arguments que dimarts passat van desgranar les acusacions per condemnar els 12 processats. El seu principal objectiu serà intentar rebatre justament afirmacions com aquestes. Celebrar un referéndum contraviniendo los mandatos judiciales y particularmente las resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido, es y será delito. Se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Hubo violencia. Fue lo suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. El carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta armas ni militares. Y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio. I és que aquestes són algunes de les claus que separen els acusats de penes de fins a 25 anys de presó. Hi va haver violència en els fets del setembre i l'octubre del 17? Hi ha rebel·lió, si no s'empren armes? El fet que no es declarés l'estat de setge vol dir que no hi havia o que no hi va haver insurrecció? Tots aquests interrogants els voldrem plantejar ara a Diego López Garrido. Ell és catedràtic de Dret Constitucional i artífex justament de la introducció del concepte de violència en l'article del Codi Penal que defineix el delicte de rebel·lió. Señor López Garrido, bon dia, buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, buenos días. Iremos a palmos, que diem en català, pero déjeme primero preguntarle una valoración general. ¿Qué le pareció en general la exposición de las conclusiones por parte de la Fiscalía? ¿Cree usted que consiguieron probar y sustentar correctamente el delito de rebelión? Yo creo que no, porque no hubo delito de rebelión. La prueba es que el fiscal tuvo que acudir a un concepto de violencia no armada, violencia no presencia de militares, es decir, que él estaba en esa exposición admitiendo que no hubo violencia física, con una cierta entidad como para considerar que hubo delito de rebelión, que ya sabemos que exige un alzamiento público y violento y además con la finalidad de una declaración de independencia, que también fue muy confusa, por cierto, de independencia de una parte del territorio español, en este caso de Cataluña, ¿no? Yo creo que no hubo una fundamentación consistente y eso de que fue un golpe de Estado, un concepto que no es un concepto jurídico en absoluto, tampoco estaba sustentado, y eso de que no era necesario que hubiera estado de sitio, bueno, si hay un riesgo para la integridad territorial del Estado, si hubiera habido un riesgo para eso, es evidente que el Gobierno tendría que haber decretado el estado de sitio, porque precisamente ese es el objetivo fundamental del estado de sitio, evitar una ruptura territorial del Estado, que es una de las misiones, por cierto, de las Fuerzas Armadas, siempre bajo el mando del Gobierno. El Gobierno no se le pasó por la imaginación, el Gobierno de Rajoy entonces, que hubiera que decretar el estado de sitio, luego no vio que hubiera un riesgo de fragmentación del Estado español. ¿Tiene usted la sensación, señor López Garrido, que la Fiscalía podía haber presentado las mismas conclusiones que presentó la semana pasada sin haber escuchado a ninguno de los 422 testigos que hemos visto en estas últimas semanas? Sí, bueno, realmente a lo largo de todo este tiempo no ha habido una fundamentación, una justificación de esa violencia física insurreccional exigible para considerar que hay un delito de rebelión. El delito de rebelión es un delito muy grave, que exige esa violencia, que exige además una declaración de independencia, y eso no se probó para nada en estos días de declaraciones, en donde lo que sí se vio es que hubo altercados, quizá atentados al orden público, alteraciones del orden público, pero no traspasando la frontera de lo que son delitos contra la Constitución, como es el caso del delito de rebelión, que así lo vio, por cierto, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, cuando vio que no había ningún riesgo, no hubo en ningún momento un riesgo de fragmentación territorial, no hubo la violencia imprescindible, necesaria, para considerar que hubo una rebelión de carácter masivo y con un carácter violento grave, pero claro, al fiscal, al decir no hubo violencia grave, ya el propio fiscal estaba admitiendo que no se daba el tipo de la rebelión en el Código Penal.
Claro, el fiscal Zaragoza dice, o dijo, ¿no?, que para que haya rebelión no es necesario ni violencia grave ni uso de armas. Claro, ¿ese era realmente el espíritu del artículo 472 del Código Penal? En absoluto. El Código Penal, la debate que hubo en el Parlamento entonces con el Código Penal, produjo un cambio en el 472, el artículo que usted acaba de citar, del Código Penal, para introducir con toda claridad que no basta la rebelión, de considerar rebelión la mera declaración de independencia de una parte del territorio, porque la mera declaración, si se queda ahí, no produce ningún efecto y automáticamente, como así ha sucedido, es anulada por el Tribunal Constitucional. Luego no existe tal declaración en el mundo del derecho, ¿no? Hace falta que se dé el requisito importantísimo del alzamiento violento. Y en castellano la palabra alzamiento y la palabra violento significa desde luego mucho más que lo que en ese momento se vio en Cataluña y en Barcelona especialmente, ¿no? No se dio esa violencia física necesaria para que hubiera riesgo para el sistema constitucional español, que ese es el objetivo del delito de rebelión, el evitar ese riesgo de que haya una ruptura violenta del orden constitucional español que en ningún momento estuvo en peligro en aquellos instantes, ¿no? ¿Le sorprendió a usted el uso del concepto golpe de Estado? Lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2017 fue calificado de golpe de Estado por la Fiscalía la semana pasada. Sí, me sorprendió porque es un concepto que no tiene nada de jurídico. El golpe de Estado es un concepto absolutamente político, por tanto opinable de si hubo, de si cómo llamarle, es un concepto de la ciencia política. Y por tanto no es posible considerar que eso fuera un golpe de Estado. Un golpe de Estado es lo que se produce cuando desde dentro del Estado hay una actuación que lleva a la desaparición del orden existente y la sustitución por otro. Eso no se produjo en Cataluña, evidentemente. Por tanto, entiendo que eso más bien fue un argumento político que un argumento jurídico. En este juicio han estado sobrevolando todo el rato los conceptos jurídicos y políticos todo el tiempo. Sí. Pero lo que tiene que mirar el tribunal no tiene que ver con la política directamente, tiene que aplicar normas jurídicas. Por eso, aunque el juicio ha sido un juicio que ha tenido un impacto político evidente y una causa política evidente, no debe dejar llevarse a lo que nunca un tribunal debe hacer, que es admitir argumentos de carácter político, pero no sustentados en las normas del Código Penal, como en este caso. Claro, hemos visto, señor López Garrido, unas conclusiones políticas de la Fiscalía, como seguramente vamos a ver esta semana, unas conclusiones también políticas de las defensas. ¿Qué va a hacer con todo esto el tribunal? Sí, a pesar de los esfuerzos del juez Marchena, que el magistrado que preside la sala, se mezclan inevitablemente conceptos jurídicos y políticos, porque no cabe duda de que el sentido de lo que pasó en Cataluña en estos últimos meses pues tiene un sentido político. Pero eso no tiene por qué afectar a la decisión del tribunal. El tribunal tiene que guiarse por lo que dice el Código Penal, en este caso 472 y otros artículos del Código Penal, para ver si los hechos que se produjeron se pueden subsumir dentro de esas normas del Código Penal. Luego, es verdad que tanto el caso de la Fiscalía como en el caso de las defensas se deslizan sistemáticamente conceptos de carácter político e incluso son utilizadas, en el caso de las defensas, yo creo que ha sido bastante claro desde el principio, o de las declaraciones que hicieron los procesados, son también utilizadas para lanzar mensajes políticos con objetivos políticos, pero eso es algo que no tiene por qué afectar para nada la decisión del tribunal, que yo estoy convencido de que va a actuar de forma consistente, de forma adecuada, porque es un tribunal independiente y España es un Estado de Derecho. Señor López Garrido, algunos de los procesados llevan más de 1 año y medio en prisión preventiva.
Este hecho, que se justifica sobre todo por el delito por el que están siendo procesados también, ¿puede condicionar la sentencia definitiva de este juicio? Como mínimo la sentencia que salga del Tribunal Supremo, que seguro que no será definitiva porque esto se va a recorrer a Europa, seguro. Pero ¿hasta qué punto el Tribunal puede enmendar la plana de lo que se ha hecho en instrucción con una sentencia ahora que pusiera en duda, por ejemplo, esos delitos, ¿no?, que justifican su prisión preventiva, su suspensión en los cargos? El tribunal puede hacer y debe hacer lo que considera oportuno a la vista de las normas del Código Penal. Debe hacerlo y lo va a hacer. Estoy convencido que el tribunal va a ser justo en sus apreciaciones y lo va a hacer. Por tanto, no tiene por qué influirle ni la instrucción ni una serie de alegaciones. Lógicamente tendrán que tener en cuenta lo que oigan, las alegaciones de ambas partes, como es lógico, claro, naturalmente, y las pruebas producidas. Pero eso no tiene por qué llevar a una decisión que esté fundamentada en que han estado en prisión provisional o no. La prisión provisional es una mera medida cautelar, pero no tiene por qué afectar al fondo del asunto. ¿Usted cree que podría...? Luego, en cuanto al Tribunal Europeo que usted señalaba, sí. el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cualquier recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, cualquier recurso no interrumpe la firmeza y la aplicación de la sentencia que haya. Ahí acaba. Y los recursos ante el Tribunal Constitucional, en su caso, o el Tribunal de Estrasburgo, en su caso, eso no afecta a la firmeza de la sentencia que se emita y que deberá ser aplicada y ejecutada. Por cierto, señor López Garrido, ¿usted cree que Oriol Junqueras, por un lado, que son casos distintos, y Carles Puigdemont y Toni Comín, por el otro, van a poder acceder a sus actas de eurodiputados y ejercer como eurodiputados? Que esto es otro capítulo jurídico-político que se va a abrir en los próximos días, seguro. Yo creo que mientras que la situación procesal de Junqueras o de Puigdemont sea la que es en España, sea la que es decir, están acusados de rebelión y están procesados y sufren una prisión provisional como medida cautelar, mientras que esa sea la situación, es de aplicación directa el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, son automáticamente suspendidos en sus cargos. Es lo que ha sucedido con los 4 diputados líderes del movimiento independentista en Cataluña, que han sido suspendidos en sus cargos. Eso le pasará con toda seguridad, pienso, a Junqueras en el caso del Parlamento Europeo. En el momento en que tome posesión, automáticamente será suspendido en ese cargo por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Volviendo al juicio... Todo ello mientras siga la prisión provisional. Ya, justamente, ¿cree que hay opciones? Las defensas ya han dicho que lo volverán a solicitar, pero ¿hay opciones de que esperen esta sentencia en libertad? Opciones siempre hay. El tribunal puede cambiar siempre la situación procesal de los procesados, siempre. Puede decidir que en un momento determinado ya no es necesario la prisión provisional y en el caso de que transcurran 2 años desde el momento en que se inició esa prisión provisional, tienen que ponerlos en libertad, salvo que haya razones muy justificadas para ello. Por lo tanto, siempre el tribunal puede cambiar la situación procesal. No me parece probable que lo haga, pero en fin, eso es una pura elucubración al respecto. El tribunal siempre puede cambiar esa situación. Usted ha sido muy claro respecto a que no ve que se haya sustentado el delito de rebelión durante todo el juicio, porque además usted cree que no lo hubo. La Abogacía del Estado acusa por sedición. En ese caso, señor López Garrido, ¿usted cree que encaja o, bajo su criterio, si usted tuviera ahora esa responsabilidad, qué cree que es lo que pasó en octubre, en el otoño del 2017 en Cataluña? Bueno, yo tengo claro que no hubo rebelión y no ha habido delito de rebelión. Esa es mi opinión. Está fundamentada, entre otras cosas, porque tuve una participación muy directa en la redacción del artículo correspondiente del Código Penal. También me parece muy claro que hubo desobediencia, delito de desobediencia. Pero en cuanto a la sedición, eso habría que haber estado en el juicio, ver todas las pruebas, ver los vídeos, cosas a las que yo no he tenido acceso,
para decidir si verdaderamente hubo una sedición, que es un delito contra el orden público, como consecuencia de que ha habido acciones tumultuarias, se dice en el Código Penal, impidiendo el ejercicio de sus funciones a un funcionario público. Eso creo que habría que haber estado más allí para tener criterios de verdad sobre si hubo sedición o no. Yo no me atrevo ya en eso a sustituir a los jueces en absoluto y, por tanto, es un tema dudoso desde mi punto de vista. Usted lo recordaba ahora mismo, implicado en primera línea en esa redacción del delito de rebelión. Para acabar, señor López Garrido, lo digo porque esto se ha ido hablando durante el juicio. ¿Cree que este juicio y la eventual sentencia pueden acabar sugiriendo un cambio en el Código Penal respecto a cómo está explicitado ese delito de rebelión y los requerimientos del tipo penal para que así sea considerado? ¿Cree que este debate se puede abrir después de esta sentencia? Se puede abrir ese debate, pero no me parece probable que se llegue a una reforma del Código Penal. No me parece probable porque yo sinceramente no veo la necesidad de un cambio. Yo creo que está claro lo que es una rebelión, que es una actuación con alzamiento violento y público. Me parece que eso es el tipo del delito de rebelión, que luego está desarrollado después del 472 del Código Penal, en artículos posteriores está desarrollado y evidentemente está pensando el legislador en una actuación insurreccional violenta, porque se habla de que las fuerzas de orden público tienen que intimar, tienen que dirigirse a los sublevados para que cesen en la sublevación. Evidentemente que está pensando el Código Penal en una insurrección masiva, organizada, preparada, que pueda llevar a la segregación de una parte del territorio, que es decir, está pensando en masas que ocupan puertos, aeropuertos, infraestructuras. Eso es un delito de rebelión y no lo que sucedió en aquel momento. Por lo tanto, me parece que el Código Penal está bien tipificado y no es necesaria su reforma en ese sentido. Ahora, que políticamente se considere por alguna fuerza política que inicien una reforma y que propongan reformas, pues eso es evidentemente imposible por mi parte de predecir. Diego López Garrido, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Estamos en la semana en que este juicio quedará visto para sentencia. El delito más grave del cual se les acusa es este, el de rebelión. Y usted, como buen conocedor de cómo nació la letra pequeña de ese delito, nos parecía que era una voz a escuchar justamente esta semana. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bon dia. La conversa amb Diego López Garrido, que ens ha portat gairebé fins als 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Farem una petita pausa per la publicitat i saludarem després